Muy buenas noches a todos, muy buenos días dependiendo la hora en la que estés escuchando esto. Apaga un poco la luz, ponte cómodo y prepárate, porque las historias de esta noche no vienen de internet ni de cadenas de Facebook. Son relatos contados por personas reales. Historias ocurridos en pueblos del Estado de México, lugares que todavía existen, carreteras oscuras, cerros silenciosos y personas que aseguran haber visto cosas que jamás pudieron explicar. Esta noche escucharás 3 relatos, así que pónganse los audífonos y acompáñenme una vez más a escuchar lo que muchos prefieren callar. La historia número 1 lleva por título Las manitas del kilómetro 27. Esta historia me la contó Adriana Linares, originaria de Santa Catarina del Monte, y aunque han pasado años todavía se le enchina la piel al recordarlo. Todo ocurrió más o menos por el año 2005. Adriana y sus 2 mejores amigas decidieron salir a festejar porque una de ellas acababa de comprarse su primer carro. Estaban emocionadísimas. Le habían puesto de apodo el Pandros Móvil. Y esa noche decidieron ir hasta San Catarina del Monte para celebrar con la familia de la dueña del auto. Allá sus tíos los recibieron como se reciben los pueblos, con comida, risas y mucho alcohol. Dicen que tomaron bebidas caseras bastante fuertes. El problema era que precisamente la dueña del carro no aguantaba mucho el alcohol y apenas estaba aprendiendo a manejar. Ya entrada la noche, las 3 regresaban por la carretera del Molino de las Flores rumbo a Cuautla. En ese tiempo esa carretera estaba prácticamente oscura. No había alumbrado, no había casa cerca, no había nada. Solo la bajada, el viento y la tierra seca. De repente el carro comenzó a fallar. El carro, recordemos que era nuevo. Primero pequeños jalones. Después el motor empezó a ahogarse hasta que finalmente se apagó por completo. Las 3 se bajaron riéndose. Todavía seguían tomadas. Trataron de entender qué pasaba, aunque ninguna sabía absolutamente nada de mecánica. El carro estaba detenido en plena bajada y era peligroso quedarse ahí, porque otros vehículos podían aparecer de repente. Entonces la dueña giró el volante para orillarse y les pidió ayuda para empujarlo. Las amigas empezaron a bromear. Ahorita te sale la llorona. Al rato nos aparece un muerto. Y entre risas comenzaron a empujar el vehículo. La dueña iba controlando el volante mientras las otras 2 empujaban. Pero el carro no se movía, hasta que de pronto de la nada avanzó, como si alguien más les estuviera ayudando. Las 3 sintieron que ahora sí el carro agarró fuerza. La dueña se subió rápidamente, giró la llave y el motor encendió perfectamente, como si nunca hubiera fallado. Las 3 se quedaron extrañadas, pero siguieron su camino. Minutos después pararon en una taquería porque les dio hambre. Y fue ahí cuando todo cambió. Mientras estaban por subirse nuevamente al carro, una de ellas se quedó completamente callada, mirando la parte trasera. En el vidrio y en el toldo había huellas, muchas huellas. No eran solo las marcas de las manos de ella. Y había 4 manos grandes, marcadas perfectamente, pero alrededor también aparecían decenas de manitas pequeñas. Manitas de niños, manitas diminutas como de bebés. Todas se quedaron congeladas, porque entendieron algo aterrador. Ellas no habían empujado solas el carro. Algo, o alguien más, les había ayudado esa noche en el kilómetro 27 del Molino de las Flores. Con el tiempo Adriana comenzó a contar la historia en reuniones y carnitas asadas, y varias personas aseguraron haber vivido exactamente lo mismo en ese tramo de carretera. Autos que se apagan solos, una sensación extraña, y después las manitas aparecieron en el vidrio trasero. Desde entonces, muchos evitan pasar por ahí de noche, porque dicen que si tu carro se detiene en ese lugar, nunca estás realmente solo. La siguiente historia ocurrió en Santa María Chinconcuac y fue contada por Dulce María Velázquez Cortés, quien asegura que esto le pasó cuando tenía apenas 7 u 8 años. Hace muchos años, Chinconcuac no era el lugar lleno de comercios y ropa que conocemos hoy. Era un pueblo tranquilo,
con pocas casas y muchas calles de tierra. Donde hoy se encuentra ubicada la iglesia, antes solo había ruinas y terrenos vacíos. Dulce vivía ahí junto con sus 2 hermanos y su madre, una panadera que trabajaba todas las noches haciendo pan en un horno de adobe. Una tarde, cuando ya estaba oscureciendo, su mamá llegó de vender pan y les dio de comer. Los niños se quedaron dentro del cuarto mientras ella preparaba la masa para el día siguiente. Entonces Dulce escuchó algo afuera. Era el llanto de un bebé, un llanto triste, desesperado. La niña sintió curiosidad. Pensó que quizá alguien había abandonado un niño. Se acercó a la pequeña barda del terreno, acomodó una piedra para alcanzar a mirar y entonces lo vio. Un niño pequeño, de aproximadamente 1 año, sentado solo en la tierra, llorando desconsoladamente. Dulce sintió lástima, así que brincó la barda para acercarse y ayudarlo, pero justo cuando estaba por llegar, notó algo detrás del niño, una sombra, una figura oscura agachada. La sombra comenzó a levantarse lentamente y de pronto se transformó en un enorme gato negro. El animal salió corriendo entre las bardas y desapareció. Dulce quedó paralizada y desde aquella noche jamás olvidó lo que vio. Lo peor es que con los años, ya siendo adulta, siguió escuchando el llanto del niño en ese mismo lugar. Y algunas veces ha vuelto a ver al mismo gato observándola desde la oscuridad. Incluso uno de sus nietos asegura haber visto también al pequeño llorando antes de que algo salga corriendo entre las sombras. Por eso Dulce cree que quizá alguien cercano a su familia era o sigue siendo un nahual, aunque nunca se ha atrevido a descubrir quién es. La siguiente historia está ubicada en un pequeño pueblo llamado Santa Bárbara, donde todavía mucha gente se mueve en bicicleta, mula o caballo. Existe una historia que jamás olvidaron. Cada 4 de diciembre celebran a su santa patrona. Todo el pueblo se reúne. Hay música de viento, comida, pulque, aguamiel y toros. Los hombres montan, los niños juegan y las familias conviven hasta la madrugada. Pero una noche algo fue diferente, algo salió muy mal. Hacía un frío espantoso. Una curandera del pueblo llamada Doña Concepción sintió desde antes que algo no estaba bien. Mientras se acomodaba el rebozo, le dijo a su esposo: algo malo, muy malo va a pasar esta noche. Pero nadie le hizo caso. En la fiesta todos bebían y celebraban. Ella era la única inquieta. Miraba hacia los cerros constantemente, como si sintiera que algo la observaba, hasta que tuvo que ir al baño cerca de unos cactus, y entonces lo vio. En los cerros aparecieron enormes bolas de fuego que iban de un lado a otro del cerro. No eran estrellas, no eran antorchas, eran bolas enormes, moviéndose en la oscuridad. Doña Concepción corrió aterrada y empezó a decirle a todos: métanse a sus casas, pongan sal en las puertas y ventanas, esas cosas son brujas. Los adultos se burlaron de ella, pero varios niños también las veían, algunas madres también. Corrieron a poner tijeras debajo de las camas y protección en las puertas, y entonces comenzaron a escuchar risas, risas de mujeres, risas horribles. Todo muy cerca del pueblo. El ambiente se volvió pesado. Las personas dejaron de tomar y comenzaron a encerrarse, pero ya era demasiado tarde. Dicen que esa madrugada encontraron sangre en algunas puertas y que varios bebés y niños pequeños aparecieron rasguñados, otros mordidos, y algunos ya no despertaron. Desde entonces, en Santa Bárbara, la gente sigue celebrando el 4 de diciembre, pero antes de salir de casa colocan cruces, sal o tijeras debajo de sus colchones y almohadas, porque aseguran que las brujas todavía rondan los cerros. Y así terminan las historias de esta noche. 3 relatos diferentes, pero
Todas tienen en común que sucedieron en pueblos donde la gente todavía cree que hay cosas que no deberían molestar ni mencionarse demasiado. Carreteras donde aparecen manos que nadie vio, niños que lloran en la oscuridad y luces extrañas brincando entre los cerros. Tal vez todo tenga una explicación, o tal vez hay cosas que simplemente existen aunque no podamos entenderlas. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, YouTube o donde estés escuchando este podcast. Y si tú, algún familiar o algún amigo tienen una historia paranormal real, puedes enviármela para aparecer en próximos episodios. Porque recuerda que las historias más aterradoras no siempre son inventadas. Buenas noches.